Hola a todos, feliz martes. ¿Qué tal estás, Santi? Pues muy bien, otro día más a tu lado, así que muy contento, Yanire. Muy contenta y además cada vez estamos teniendo la oportunidad de meternos en temas que nos influyen directamente, ¿no? Poco a poco estamos conociendo a perfiles súper interesantes y estamos tocando temáticas de todo tipo y el de hoy es un tema que por lo menos en la oficina es un temazo, ¿verdad? Un temazo, un temazo. Yo creo que en la oficina, además, justo la temática de hoy va a levantar mucho interés, ¿eh? Va a levantar mucho interés, sobre todo además algún compañero que es además tocayo del invitado. Javi, un saludo. Seguro que se lo va a meter por vena este podcast. Así que bueno, Javi, Santi, yo creo que podemos empezar a meter cabecera, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ello. Si yo te contara, un podcast de Singular. Bueno, pues ya estamos aquí en el 15 episodio de la tercera temporada de Si yo te contara y hoy nos toca hablar de OKRs. Para los que no lo conozcáis, OKR es una metodología de medición de objetivos y tenemos a un invitado muy especial que además nos ha ayudado a nosotros en nuestro proceso hacia la implantación de esta metodología, que es Javier Martín. Hola Javier, bienvenido. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar con nosotros, Javier, que entendemos que encontrar un hueco en tu agenda no será fácil. Para el que no les conozcáis, Javier Martín es director de Innovación Abierta y director de OKR en Singular, que no tiene nada que ver con Singular, aunque se parezca mucho en el nombre. Bueno, sí que a los dos nos gusta mucho la innovación. Javier, bueno, es muchísimas otras cosas más, pero para que le conozcáis un poquito mejor, también es autor del manual de OKR y mentor de la certificación OKR Champion y OKR Expert de Singular y cuenta con una grandísima trayectoria profesional en el mundo de la innovación. Bueno, Javier, tienes muchas más cosas en tu trayectoria profesional, pero nos hemos querido centrar un poco en el tema que vamos a tratar, que es OKR. Así que bueno, Genial. para empezar, una pregunta creo que sencillita, aunque puede ser súper amplia. Cuéntanos, ¿en qué consiste la metodología OKR? Muy bien, bueno, pues pueden ser muchas cosas. A mí me gusta definirlo más que como una metodología, como un sistema, por no ponerle demasiadas restricciones. Un sistema porque nos ayuda a mejorar dentro de la organización, a introducirnos, a ser posible en un modelo de mejora continua. Como sistema, claramente, pues tiene esta parte de ponerse objetivos, que al final es lo más importante, pero también que esos objetivos vayan acompañados de resultados clave, que es lo que decías tú de la medición, ¿no? No se trata de KPIs directamente, sino se trata de que hay una parte cualitativa, que son los objetivos, y una parte cuantitativa, que son los resultados clave. Y a partir de ahí me parece muy importante que la gente se involucre en todo el proceso, es decir, que no trabajemos con unos objetivos que vienen determinados por la dirección de la empresa y a partir de ahí todo el mundo considera qué es lo que hay que hacer, sino que los equipos y las personas también puedan tener a su vez sus propios objetivos de contribución hacia, en general, hacia el éxito de la organización. Así un poco para empezar, yo creo que podemos empezar por eso y luego ya seguimos con más detalles. Sí, luego vamos un poquito profundizando más. Un poco por la alusión que has hecho a los KPIs, cuéntanos un poquito la diferencia que hay entre OKR y KPI. Bueno, pues normalmente el KPI tiene ese componente principalmente cuantitativo y luego a mí me gusta ver los KPIs como el estado de salud en general de una organización o de una actividad. Medimos muchas cosas para ver cómo se encuentran en general esas cosas. Es cierto que siempre intentamos que esas mejoren, ¿no? Las que tengan que mejorar pues que crezcan o si es algo que hay que reducir, pues correspondientemente siempre llevan ese componente numérico y en general pues deberían mantenerse a lo largo del tiempo en la organización. A nivel de marketing o a nivel de operaciones o lo que sea, pues tendemos a poner unas métricas que nos ayudan a saber cómo estamos y en todo caso decidir dónde querríamos estar. OKR va más allá porque pone la parte más de objetivo cualitativo. Yo creo que no se trata de cómo estamos en general en todo lo que hacemos, sino en aquello que queremos poner el foco. Correspondientemente, pues una de las grandes diferencias es que KPIs puede haber muchos, puede haber 10, 15, 50, no sé, los que cada empresa determine. OKR debe haber pocos. Normalmente pues trabajamos con 3 OKRs
que a su vez llevan tanto el componente cualitativo, que es el titular del objetivo o el nombre del objetivo, y luego unos apellidos que son los resultados clave, que son esa parte cuantitativa que es lo que complementa y lo que podría parecerse a un KPI en ocasiones coincidirá, pero por ejemplo, en una estrategia de marketing de una empresa puede haber 20 KPIs. Si en un momento determinado decidimos poner el foco en un objetivo que hable de notoriedad, pues tendremos que seleccionar aquellos KPIs que mejor nos sirvan como resultados clave para justificar la mejora en la notoriedad de la empresa. Algo así pues podría ser un poco la diferencia, ¿no? Sobre todo ver los KPIs como algo que perdura y que engloba muchos de los aspectos de la empresa, y los OKRs algo más puntual en un momento en el que queremos poner foco en lo que es prioritario para nosotros. Ligado a esto, Javier, justo del tema de la medición, este sistema OKR muchas veces tiene como fin ideal llegar al 70%, cosa que en los KPIs casi siempre se intenta conseguir el 100%. Explícanos por qué es importante que en OKR lo ideal esté en torno al 70%. Sí, bueno, hay varios aspectos, recomendaciones de OKR que son un poco controvertidas, polémicas o que la gente no entiende porque, claro, a todo el mundo le gusta alcanzar sus objetivos al 100% y poder marcar que lo ha logrado, ¿no? Entonces, en el caso de OKR, no es que el objetivo no se cumpla, no se dé por cumplido, o sea, que sí que se da, pero lo que pasa es que al trabajar con resultados clave cuantitativos, establecemos de alguna manera el rango a donde nos gustaría llegar. Y lo que nos propone el sistema es que seamos muy ambiciosos y correspondientemente, de alguna manera, tengamos siempre un margen de mejora. Lo del 70% que comentas, pues es que ese 30% que no hemos alcanzado es donde puede estar ese margen de mejora. Podríamos decir que tener ese margen o esa expectativa de que aún podemos mejorar más, aún podemos crecer más, aún podemos tener más impacto, hace que la gente, por un lado, intente esforzarse más, ¿no? Como de alguna manera, como si hemos subido el listón, y por otro lado, saber que no vas a llegar exhausto a la meta, sino que realmente aún tienes cierto recorrido. Si eso lo vamos a hacer, lo vamos haciendo trimestralmente, es donde entra en juego la mejora continua. Si tú pones unos KPIs que de alguna manera los pones sabiendo dónde puedes llegar, no vas a esforzarte tanto como si pones el listón un poco más alto. En el mundo del deporte eso se comprueba y es muy habitual que pues, los deportistas habitualmente están superando sus marcas. Llega un momento donde ya no es posible, pero sí que tienen ese margen. Lo que hay que tener cuidado es que esto no suponga un estrés excesivo, ¿no? Cierto, un nivel adecuado de estrés está bien porque nos ayuda a mejorar, un nivel excesivo podría hacer que colapsásemos, ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio es lo que tenemos que ir aprendiendo con el tiempo. Si decimos, pues podemos tener todavía un 30% de margen de mejora, que eso no suponga que la gente vea que es imposible y que tire la toalla y que se desanime porque es imposible, pero que también, por otro lado, el tener poner el listón más alto hace que la gente se sienta más motivada y de alguna manera se esfuerce más. Eso está comprobado en el mundo de los videojuegos, como los videojuegos que son demasiado difíciles, la gente se desmoraliza y los abandona. Los que son muy fáciles, pues te acabas aburriendo, ¿no? Entonces hay que encontrar un equilibrio, poner las cosas suficientemente difíciles, pero no imposibles. Entonces así un poco es ese juego que desde luego no tiene por qué ser siempre así, ni tiene por qué salir perfecto a la primera. Es un poco ir encontrando esas métricas, o sea, esos márgenes con esas métricas que nos sirvan para mejorar, ¿no? Sí. Sobre todo por no acomodarnos, que yo creo que es el gran riesgo de los KPIs, que es acabar poniéndonos objetivos numéricos que sabemos que los vamos a conseguir sí o sí, ¿no? Un comercial, por ejemplo, si sabe que en un mes puede conseguir 10 clientes y que gracias a eso va a tener un bonus, pues como objetivo se pondrá 10 clientes. ¿Para qué ponerse 10 o 15? No tendría sentido, sería contraproducente para él. Pero, sin embargo, OKR pide
que sí que te pongas 12 o 15 porque quizá llegues a 11 o a lo mejor te quedes en los 10, pero sabes que tienes un margen de mejora y para el siguiente pues a lo mejor llegas a 13, ¿no? Entonces poco a poco se va mejorando y ahí lo que importante es no vincularlo todo directamente con el tema retribución variable para que no se generen pues fricciones a ese respecto. Si la gente le pones unos objetivos que son imposibles y nunca va a conseguir, si tiene una retribución variable, nunca lo va a conseguir, pues entonces ahí es donde surgen los problemas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto son al final recomendaciones que son complementarias. Lo importante pues, es saber bien definir bien objetivos y resultados clave y luego poco a poco ir introduciendo todas estas mejoras. Uh-huh. Vamos a explicar un poco a los oyentes que nunca hayan oído hablar de OKRs cómo funciona este sistema, ¿no? Porque, bueno, OKR es el acrónimo de Objective and Key Results, lo siento por mi inglés, y bueno, más o menos cómo funciona, ¿no? O sea, primero tenemos un objetivo, ¿no? Que es una frase que tiene que ser bastante inspiradora para la persona que se lo marca, y después tiene unos Key Results que son como las siguientes, las cosas que tienen que pasar para que ese objetivo se cumpla. Y luego además no tienen por qué estar cumplidos todos los key results para que ese objetivo finalmente se termine de cumplir. Y por otra parte, los key results se tienen que cumplir sí o sí. O sea, quiero decir que tiene que responder si se ha cumplido con un sí o con un no. La respuesta no puede ser ambigua. Más o menos voy bien. ¿Me corregirías en algo, Javier? Sí, al final, bueno, cada uno lo puede ir explicando a su manera, pero vamos, que lo has explicado perfectamente. Muy importante que el objetivo sea motivacional, que los resultados clave ayuden a justificar la consecución del objetivo, como tú dices, que sí o sí se ha cumplido. Lo que pasa es que no tanto se trata de que se cumplan los resultados clave, sino que se trata de que se cumple el objetivo, que al final es lo que queremos, ¿no? Los resultados clave acompañan al objetivo y tienen que justificar. Luego, importante también el tema de las tareas que van asociadas al trabajo que hay que hacer para conseguir ese objetivo. Y donde suele haber muchos problemas es a la hora de definir los resultados clave, tanto por el hecho de que muchas veces se confunden con tareas, como el hecho de que a veces se le acaba dando más importancia que al objetivo, porque en el momento en el que le ponemos un número a algo, como que le damos más importancia que si no lleva número, nos movemos mucho por números y en ese sentido pues tiende a ser otro problema. Y yo creo que no es necesario asignar tareas específicamente a los resultados clave, sino que una vez que tú tienes claro qué es lo que quieres lograr y que cuando ya hayas hecho todo el trabajo, cómo vas a justificar la consecución de ese objetivo, pues no es necesario tener que hilar muy fino y que todo esté perfectamente ahí al milímetro y decir, porque he conseguido estos 3 resultados clave, exactamente sé que he conseguido el objetivo. Eso muchas veces es un poco subjetivo, ¿no? Que tú puedes dar por conseguido un objetivo, aunque quizá los resultados clave no eran lo que mejor lo representaba, o incluso a lo mejor has conseguido los resultados clave y no te acabas de sentir del todo cómoda con la consecución del objetivo porque tienes alguna intuición o te lo está diciendo quizá la propia empresa o el mercado. O sea que no tenemos que verlo como algo muy matemático, ¿no? Sino más basándonos en sensaciones porque al final a largo plazo es lo que funciona, ¿no? Tener tú esa sensación de que realmente estás avanzando, te está sirviendo. Esa sensación excesiva de control, yo creo que en una empresa pues es muy complicada. Quizá en un laboratorio haciendo experimentos sí que es muy necesaria, pero en una empresa es tan volátil y tan cambiante todo lo que está ocurriendo que intentar llevarlo todo con escuadra y cartabón probablemente no sea lo mejor, ¿no? Hay gente, yo me suelo encontrar muchos problemas, sobre todo pues cuando trabajando con ingenieros y demás, pues que intentan sí tenerlo, que los OKR sean como una extensión de su trabajo.
Y yo lo veo más desde un punto de vista quizá más de cómo se organizan los equipos, de cómo trabajan las personas, que no tanto algo ingenieril que puedas tener todo perfectamente medido y perfectamente controlado. Entonces es más casi una cuestión de desarrollar ese hábito, de ponerse prioridades, de habituarte a medir para no ir siempre por instinto. Pero bueno, que lo has explicado bien y que es más una cuestión de ir poco a poco interiorizando. Ahí en ese sentido sí que es verdad que a mí los resultados clave me gusta entenderlos muchas veces como las evidencias. O sea, no algo tan medible como decíamos, ¿no? Que tiene que ser tan excesivamente rígido, sino como qué evidencias tienen que suceder para que cualquier persona entienda que el objetivo más o menos se ha cumplido o que estamos en el camino idóneo, ¿verdad? Claro. Sí, desde luego ese es el mejor enfoque, más desde ese punto de vista empírico y de alguna manera que los sentidos no te engañen, ¿no? A mí me gusta utilizar el ejemplo de ponerme el objetivo de que quiero viajar a determinado lugar y luego qué es lo que voy a hacer en ese lugar y necesito tener la certeza de que he llegado a ese lugar, ¿no? Parece un poco simple o tonto el ejemplo, pero tú puedes llegar, yo por ejemplo vivo en Toledo, quiero ir de viaje a Salamanca para conocer la cultura y el arte, la arquitectura que hay allí. ¿Cómo estoy seguro de que he llegado a Salamanca? Bueno, pues podría preguntar a alguien, pero esa persona podría engañarme, ¿no? Podría ver que hay un cartel que pone Bienvenido a Salamanca, pero a lo mejor lo han quitado o alguien lo ha cambiado, ¿no? Entonces, bueno, tendemos a fiarnos más de las evidencias más seguras, ¿no? Pues el GPS, por ejemplo, nos da bastante exactitud, incluso podríamos ver si las coordenadas son las correctas, ¿no? En el mundo de la empresa muchas veces sí que necesitamos tener esa certeza. Antes hablaba de intuición y es cierto que más o menos tú has ido haciendo el camino, has ido recorriendo unas carreteras, unos puntos kilométricos, has ido tomando las decisiones correctas para no acabar en el sitio al que no querías, pero al final necesitas evidencias de que realmente estás donde querías estar, ¿no? Y por eso, ¿qué ocurre? Que el ejemplo pues es muy simple y de alguna manera sirve para entender la diferencia entre objetivo y resultado clave. Mi objetivo no es llegar a Salamanca para decir que estoy allí, ¿no? O para tener la certeza de que estoy en el lugar del GPS correcto. Mi objetivo es lo que yo voy a hacer después allí, de lo que quería, del tema cultural o lo que corresponda, ¿no? En una empresa creo que es lo que tenemos que considerar, porque muchas veces las métricas en las empresas, bueno, de hecho se habla de métricas vanidosas, que parece que por tener determinada facturación o por tener determinada actividad o cosas así, ya tienen por qué estar consiguiéndose los objetivos. Y si lo pensamos también en nuestra vida cotidiana, también nos gusta tener determinados números no sé, en la báscula o en la cuenta bancaria, ¿no? Pero al final hay que pensar lo que representa, ¿no? Pues en la báscula de tener determinado número puede decir lo delgado o lo gordo que estás, o a lo mejor no, porque el músculo pesa más que la grasa y a lo mejor pesas mucho más que cuando empezaste a hacer deporte y, bueno, pues lo importante es estar sano, lo importante es estar en forma, lo importante es sentirse bien y la báscula puede darte datos que a lo mejor no son los que mejor representan que estás en forma o te sientes bien o lo que corresponda, ¿no? Y eso es muy habitual en la empresa, que la métrica realmente no represente lo que la empresa quiere conseguir. A lo mejor la empresa tiene unas métricas de ventas buenísimas, pero pierde dinero porque los márgenes, o sea, no tiene márgenes, ¿no? Es lo que decía de la cuenta bancaria. A lo mejor hay determinado dinero en la cuenta bancaria, pero por otro lado tienes una deuda enorme y tienes que ese dinero va a tener que ser todo para devolverlo, ¿no? O sea que tenemos que ser muy cuidadosos con las métricas, porque basarlo todo en métricas al final nos puede hacer perder un poco el sentido de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, encontrar ese equilibrio, por eso yo creo que es una de las cosas que más me gusta de OKR, ¿no? Que lleva los dos elementos, porque
en Smart, por ejemplo, o en la gestión por objetivos tradicional, pues todo el componente más cualitativo, aunque siempre te digan que hay que medirlo, pero no te lo ponen en la misma frase, ¿no? En KPI, pues es la parte más cuantitativa, ¿no? Entonces, tener las dos cosas juntas de alguna manera, no al mismo nivel, pero sí en la misma palabra y que sepas que todo objetivo debe ir acompañado de resultados clave, me parece que es de las cosas más interesantes que tiene OKR. Uh-huh. Y luego, Javier, se diferencian un poco, ¿no? Porque están por una parte los OKR corporativos, ¿no? Que son los que se establecen desde dirección y los que toda la compañía en principio debería conocer. Y luego, a raíz de esos OKR corporativos, cada departamento puede ir estableciendo los suyos, incluso haciendo de un KR corporativo un objetivo suyo, más o menos, ¿verdad? Sí, eso es donde ya quizás cada uno tiene que ir decidiendo cómo se organiza. Claramente lo que no puede ocurrir es que se define una estrategia corporativa, por eso, por ejemplo, cuando se habla de objetivos estratégicos o plan estratégico, luego eso hay que llevarlo a la acción. Entonces, OKR puede servir para materializar ese plan estratégico. Hay empresas que simplemente se quedan en definir el plan estratégico con unos objetivos estratégicos anuales o para 2, 3 años, por ejemplo, y luego ya son los equipos los que lo materializan en acciones concretas a través de unos objetivos mucho más específicos y con sus resultados clave correspondientes. Otras empresas sí que son capaces de llegar a definir objetivos en el corto plazo y luego ya esa parte de cómo lo interpreta cada equipo o incluso cada persona es la que hay que ver hasta qué punto el alineamiento se hace muy preciso o te basas más en que la gente interioriza lo que la empresa realmente quiere conseguir, luego lo traduce a su idioma o lo plasma en su manera de comunicarse o de pensar. Y no es necesario que esté todo tan estructurado diciendo hay un OKR que como es muy específico de marketing, pues va a asignarse al equipo de marketing o hay un OKR que tiene un resultado clave que como es muy específico financiero, pues se va a encargar el equipo financiero. A mí me gustaría más, acabar viendo una estructura más orgánica. Hay elementos en la naturaleza, por ejemplo, pues en las plantas hay plantas que parecen que tú miras las raíces, el tronco y las ramas y parece muy caótico, no ves una estructura muy, muy determinada. Hay otras, por ejemplo, los helechos, ¿no? Que son como una especie de fractal y todo está pues súper estructurado y sabes perfectamente que si sale del supuesto tronco, porque ahora creo que el helecho no podríamos decir que tiene tronco, pero bueno, sale el tronco, las ramas y las hojas, pues sale todo perfectamente alineado, ¿no? Y puedes decir que todas las ramas van a ser exactamente iguales y todas las hojas exactamente iguales, ¿no? Pero en una empresa que quizá dirigida por ingenieros, pues a lo mejor sí son capaces de tenerlo todo tan súper estructurado y definido. A mí me gusta verlo más orgánico como es cualquier árbol normal del que de repente te sale una rama donde parecía que eso era el tronco y luego cada rama pues tiene sus número de subramas y sus hojas y está todo más natural. Y claro, que al principio no puedes decir, no, vengan, autoorganizaros, aunque bueno, sí podrías decirlo porque de hecho la autoorganización debería ser una tendencia, que en el momento en el que se plasman unos objetivos corporativos que inspiran a los demás, los de equipo están inspirados y puedes decir que están alineados, pero no con escuadra y cartabón, igualmente los de las personas. ¿Qué ocurre de seguir ese modelo orgánico? Que claro, puede que a lo mejor la gente no acaba de entender cuál es esa inspiración que quiere transmitir la empresa, la gente tiene otras prioridades que no se están reflejando en los OKRs. O sea, el problema es cuando las cosas de alguna manera no funcionan tan bien como funciona un ser vivo, donde
misteriosamente todo funciona correctamente, aunque se estén produciendo también luego internamente muchos fallos que el propio ser vivo tiende a corregir, a curarse, por decirlo de alguna manera, porque si no se acaba muriendo, ¿no? De hecho, y cuando nos morimos es la mayoría de las veces porque uno de esos fallos pues no hemos sido capaces de corregirlo y ha acabado con nosotros, ¿no? Entonces, en una empresa, claro, no podemos tener la confianza que tenemos en la evolución de las especies y que todo ha sido fruto de muchísimo tiempo y de mucho prueba y error, pero sí de alguna manera pues tender a eso, ¿no? A que las decisiones se vayan tomando de manera consensuada y no impuesta, que las prioridades pues queden de manifiesto, pero no se impongan esas prioridades a la gente. Y al final para mí sería como hablar un lenguaje común. Creo que eso debería ser quizá una de las mayores aportaciones de OKR. El hecho de que el OKR nos sirva para evitar uno de los grandes problemas que hay en las organizaciones, que es la comunicación, porque no comunicamos todo lo que deberíamos, porque no comunicamos todo lo bien que deberíamos, porque muchas veces no queremos comunicar o nos olvidamos de hacerlo. Entonces, que ir poniendo como esas pistas por escrito de dónde queremos enfocarnos, de cómo vamos a saber que nos estamos enfocando bien en eso y que eso es lo que realmente nos está ayudando y está marcando la diferencia, a partir de ahí pues ya debería la cosa ir fluyendo. Siempre habrá que intervenir porque no puedes dejarlo todo al azar casi de cómo se va desarrollando la empresa, pero cuanto menos intervengamos yo creo que mucho mejor. Hablabas antes también, Javier, de que lo importante que es que cada persona o cada departamento, dentro de ese alineamiento de los objetivos, vaya como escribiendo también sus propios objetivos, ¿no? Sus propios OKR, que además ahí creo que se produce la innovación, ¿no? Como espontánea. Muchas veces justo que las personas tengan esa libertad nos pueden llevar, ¿no? A que haya una innovación que a lo mejor desde arriba no se había pensado. Y también aquí me surge una duda, porque a veces los podemos escribir, pero podemos caer en objetivos que aporten poco valor. ¿Eso cómo podemos jugar con eso? Claro, es que eso es un problema que tenemos todos, porque si hablabas de que la innovación surge, pero bueno, la innovación también, de alguna manera, tú quieres que surja, ¿no? Y entonces yo me pongo a pensar, ¿cómo puedo innovar? Pues bueno, la mayoría de las veces no se me ocurre, ¿no? O cómo puedo mejorar o cómo puedo crecer, ¿no? También puedes copiar a otros, te puedes inspirar en otros, puedes hacer dinámicas de ideación, puedes hacer muchas cosas, pero no siempre vas a tener la idea feliz y no siempre vas a sentirte súper productivo y súper útil y todos tus OKRs van a marcar la diferencia y te van a ayudar a progresar. O sea, yo creo que hay mucho de probar. También hay mucho de dejar espacio para que las cosas ocurran. No puedes tener tus 3 OKRs perfectos, ideales que te van a poner en la estratosfera y que vas a hacer a convertirte en un referente para todo el mundo. Yo creo que mucho del tiempo que estamos trabajando realmente tampoco estamos marcando la diferencia, tampoco estamos aportando mucho. Quizá, no sé, estamos cargando pilas o estamos simplemente descansando o estamos dejando que haya tiempo para que ocurra, ¿no? Yo un par de veces al año me siento súper productivo, otras veces mantengo el nivel y otras veces pues me siento que quizá no estoy aportando todo lo que debería, pero soy perfectamente consciente de que en esos momentos donde no estoy aportando todo lo que debería son los que necesito para que luego lleguen los buenos momentos. No es como si decimos que dormir no sirve para nada. Pues todo lo contrario. Es que si no dormimos, pues o descansar o todo eso es fundamental para todo lo demás. Entonces, ¿quiere decir eso que no tenemos que intentar tener 3 OKRs que realmente sí que nos ayuden a mejorar?
pues no, claro, o sea, tenemos que intentar poner los OKRs, bueno, no vamos a poner un OKR de mínimos y decir ahí que, bueno, que ese nos lo dejamos para que no estresarnos. Pero, bueno, quizá también por eso OKR nos dice que nos pongamos pocos, ¿no? Porque si ya nos ponemos 7, 10 o 12, pues imagínate que es donde ya el estrés acaba, bueno, el estrés acaba haciendo que no consigas ninguno. Entonces, bueno, no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, pero básicamente es que no podemos pretender tener siempre OKRs perfectos ni que todos los OKRs sean los que nos van a cambiar la vida, ¿no? O sea, que a veces, pues es cierto que no queda otro remedio que poner, o sea, que haya OKRs con los que tampoco nos acabemos de sentir del todo cómodos. Lo que no puede ser es todo lo contrario, ¿no? Que es cumplir el expediente, poner las cosas que ya sabemos que van a pasar o que ya sabemos que por la propia dinámica de la empresa. Eso es un poco lo que intenta evitar, pues lo que comentábamos antes de lo del 70%, lo que intenta evitar no vincularlo con la retribución variable, que es pues la picaresca o la comodidad o lo que sea de decir yo con cumplir el expediente, mira, yo cumplo con mi horario, yo hago bien mi trabajo, nadie se queja y ya está. ¿Para qué me voy a poner objetivos, no? Entonces, entre eso de no ponerse objetivos porque tú ya haces bien tu trabajo, y eso lo digo de una persona, pero las empresas, no es que yo ya vendo, mis clientes no se quejan demasiado y yo ya hago lo que tengo que hacer. Bueno, pues es que quizá no estamos en el momento en el que simplemente con hacer lo que tienes que hacer puedas decir que dentro de 3 o 5 años vayas a seguir donde estás. O sea, que toda esa parte de innovación, que quizás deberíamos dejar de pensar, de hablar de innovación y pensar en que eso es lo que deberían hacer las empresas, ¿no? O sea, que una empresa que realmente no sea capaz de adquirir ese tipo de dinámicas, bueno, puede tener muchísima suerte, o sea, porque al final hay cosas que funcionan durante siglos, no hay que cambiar nada, no hay que hacer ningún esfuerzo especial, pero creo que eso ya es más cuestión de suerte, ¿no? Los que estamos más en el temas de tecnología o lo que sea, pues estamos viendo constantemente como que te despistes un momento, ya te puedes ir despidiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tener esa sensación de que realmente estás aportando valor, que bueno, que es un tema que no hemos comentado todavía, pero desde luego la percepción de valor es muy subjetiva y de hecho intentar poner objetivos de medición de impacto, de medición de valor, es meternos en un problema, pero ahí deberíamos ir. O sea, que intentar siempre que los objetivos hablen de valor aportado y no de actividad generada, ¿no? O sea, que es otro de los grandes problemas, ¿no? Yo como estoy a tope, no paro, pues ya estoy satisfecho. Y sin embargo, no. O sea, es que a lo mejor haciendo mucho menos puedes estar aportando mucho valor, ¿no? El Pareto famoso o incluso la navaja de Occam, ¿no? Pues un poco toda esa filosofía de no se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas mejor. Toda esa filosofía de encontrar cuáles son las mejores cosas que puedes hacer, las que muchas veces son más simples y son las que funcionan. Y claro, OKR quizá tiene el problema de que como estás todo el rato intentando ponerte objetivos, medirlo, renovarlos, en fin, toda esa dinámica un poco de que sí que se entra en mejora continua, pero puede llegar a ser un poco estresante, pues encontrar el equilibrio entre lo simple que aporte mayor valor y el que no podemos quedarnos quietos y que hay que estar siempre viendo cómo podemos mejorar. De todas formas, sí que yo he notado que los OKR ayudan mucho a centrarte en lo importante, ¿no? O sea, a lo mejor al principio no eres del todo consciente, pero una vez cumplido el primer trimestre, porque de esto tampoco hemos hablado, pero corrígeme otra vez, ahora si me equivoco, Javier, cuando termine, pero tiene que cada 3, 4 meses debemos de volver a hacer una revisión a los objetivos planteados y volver a hacer, volver a marcarnos unos nuevos objetivos porque tienen una duración bastante cortita en comparación con otras metodologías.
Pero lo que quería decir, un poco unido a lo que comentabas, Javier, es que a mí por lo menos personalmente sí me ha servido mucho para darme cuenta de lo que es importante para cumplir ese objetivo y que a lo mejor estaba haciendo unos esfuerzos en otras cosas que en realidad no me estaban ayudando a cumplirlo y que eran tareas que o podía dedicarle menos tiempo o literalmente podía eliminar de mi rutina. O sea que muchas veces los OKR también sirven un poco para eso, ¿no? Para poner foco en lo que realmente importa y para iluminarte en ese sentido. Sí, desde luego. El hecho de tener que reformular los OKRs cada 3 meses no quiere decir que los tengas que cambiar, pero yo sí que diría, hago un ejercicio de revisión de qué ha ocurrido. De alguna manera borro esos OKRs y empiezo de nuevo a definir otros que probablemente coincidan en mucho, pero los vuelvo a escribir de nuevo como por hacer esa especie de reset y de empezar de nuevo y de empezar con nueva energía y no tanto entrar en la comodidad o en modo piloto automático de, bueno, como yo sé que esto es lo que funciona y aporta valor, pues nada, simplemente subo un poquito la métrica y ya está, y con eso me conformo, ¿no? Entonces, OKR te da por un lado, la posibilidad de tener mucho más control sobre lo que estás haciendo al trabajar con el corto plazo, ¿no? Como llevar las marchas cortas cuando estás conduciendo por una carretera de montaña, ¿no? Imagínate ir en sexta por una carretera con curvas, pues a la mínima te sales de la carretera, ¿no? Entonces, llevar las marchas cortas, evitar el piloto automático que ponemos muchas veces de decir, bueno, pues yo ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cómo hacerlo, me limito a hacerlo y quizás te estás acomodando o estás yendo a un lugar que no era el que querías, ¿no? Entonces, tener el corto plazo te ayuda a tener esa capacidad de cambiarlo en cualquier momento, de tirarlo si no sirve o incluso no hace falta esperar al final del trimestre para cambiar un resultado clave si ves que no es el correcto o incluso un objetivo. El objetivo sí que deberíamos intentar mantenerlo para que no sea que lo cambio porque ya no me apetece hacerlo, ¿no? Sino que realmente me he comprometido con él a 3 meses y voy a hacer lo posible para conseguirlo. Pero es cierto que OKR tiene muchas recomendaciones, parece que es muy, muy estricto en cuanto a lo que propone, pero por otro lado la flexibilidad es fundamental. No hay que atarse a una metodología, hay que atarse a un propósito que tú tienes como organización, al compromiso que tú tienes con tus clientes y a partir de ahí hacer lo mejor posible. Si es con OKR porque lo has decidido, genial y te va a ayudar un montón, pero no tienes por qué ser esclavo de los OKRs. Uh-huh. Uh-huh. De hecho, es una de las cosas que a mí particularmente más me gustan de OKR, ¿no? Que al final tampoco están escritos como en piedra y que también el contexto y cómo vaya funcionando pues te puede permitir en algún momento reescribirlos, ¿no? O a lo mejor seguir centrados en el objetivo, pero a lo mejor los resultados clave poderle dar una vuelta, ¿no? Totalmente. Y luego también una cosa que es importante es que se tiene que generar como esa cultura a veces dentro de la empresa de la tolerancia al fracaso, ¿no? Porque que es importante que nos permita, ¿no? Ir jugando. Y además ahí entra una cosa que no hemos hablado tampoco mucho, que son los CFRs, ¿verdad? Esa gestión continuada del rendimiento de a través de esas conversaciones, de ese feedback y de ese reconocimiento, tener implicadas y motivadas a las personas. Sí, los CFR, bueno, tendríamos que quedar otro Daría día para para otro. hablar solo de CFR, porque es otro mundo, ¿no? CFR forma parte de OKR y de hecho es tan importante como definir bien objetivos, es toda la parte de seguimiento y evaluación. Lo he comentado un poco, ¿no? Cada 3 meses paras, lo revisas, entiendes que ha funcionado, que no ha funcionado, que hay que cambiar, pero eso ha de hacerse en equipo o ha de hacerse a través de conversaciones, de diálogos entre el líder y el colaborador o los diferentes colaboradores, bueno, todas unas dinámicas que nos ayudan a mantener el ritmo, que nos ayudan a entender realmente por qué estamos haciendo las cosas y qué impacto estamos teniendo con lo que hacemos, a mantener a la gente motivada.
que realmente se sientan acompañados, se sientan escuchados, se les aporte feedback, haya reconocimiento, que no se nos olvide, porque las conversaciones las mantenemos. Por desgracia, muchas veces demasiadas conversaciones sobre cosas poco importantes. De alguna manera, OKR nos hace que esas conversaciones giren en torno a las cosas más importantes y no al día a día, a los problemas particulares o a circunstancias anecdóticas, sino a lo que es importante. Y que no se nos olvide de que toda conversación toda conversación, al menos en el medio plazo que propone OKR, ¿no? Pues una vez al mes, que haya tiempo para que haya feedback y reconocimiento, que no simplemente seamos ahí como máquinas de hacemos check-in y resuelto, ¿no? Sino que los CFR nos introducen en una cultura diferente de organización, mucho más abierta, más colaborativa, más transparente, más horizontal, en fin, todo lo que queráis de una organización que cuenta más con la gente, ¿no? Que no es contratamos a la gente para decirle lo que tiene que hacer, sino le decimos qué es lo que queremos conseguir y le preguntamos cómo nos va a ayudar a lograrlo, ¿no? A partir de ahí eso lo cambia todo y es otra de las cosas que a mí me gusta mucho de OKR, ¿no? Hay una parte más de cómo tomamos decisiones, cómo nos enfocamos y demás, y luego ya hay otra parte más cultural que también me parece imprescindible. Uh-huh. Y Javier, hablemos un poco de la implantación, porque no es tan sencillo como un día decidir que se va a empezar a trabajar con OKR y al día siguiente ya está todo implantado, ¿no? Por una parte existe la figura del OKR Coach dentro de la organización, ¿no? Que es esa persona que acompaña a las personas responsables de establecer sus propios objetivos. Y bueno, realmente es un trabajo, un camino un poquito largo, ¿no? Más o menos, ¿cuánto tiempo consideras que tarda una organización en tener un modelo de OKR totalmente implantado? Y cuéntanos un poquito más sobre esa figura del OKR Coach. Bueno, yo creo que deberíamos darnos un año de plazo, no porque sea lo necesario, porque quizás en un mes ya está todo el mundo con sus OKRs y todo el mundo lo tiene claro y es una organización que de alguna manera lo único que ha hecho ha sido ponerle nombre y estructurar mucho de lo que ya tenía, pero sí plantear un año por decir, pues vamos a ver cómo son estos 3 ciclos, vamos a ver qué aprendemos en el proceso, qué cambiamos, y podemos decir, pues bueno, que hemos vivido 3 o 4 ciclos de OKR y que realmente ya hemos puesto en práctica todo lo que era necesario. En ese proceso viene muy bien contar con esa figura que nosotros llamamos OKR Champion, que es un dinamizador, un facilitador, un divulgador, un formador, en fin, hay 1000 cosas que hacer si lo queremos aplicar completamente, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, pues no es lo mismo saber usar Excel para poner datos en filas y columnas y como mucho hacer sumatorios o fórmulas muy simples. Excel, no sé cuánto de Excel será eso, quizá un 10%, pero tiene muchísimas cosas que OKR que de alguna manera te hacen que necesites tiempo para sacarle todo el jugo, ¿no? Entonces, no solo se necesita tiempo, sino que se necesita también ayuda. Por ejemplo, para toda la parte de alineamiento. El alineamiento podría surgir de manera espontánea. Idealmente, una organización que está bien sincronizada, nadie va a poner objetivos que se contradigan con los de otro equipo. La gente más o menos va a tener en clara las dependencias que hay entre unos OKRs de unos equipos y de otros, pero que haya alguien que se preocupe específicamente de que eso sea así, de que las cosas funcionen correctamente en lo que se refiere a OKR, que ayude a resolver dudas, que acompañe a la gente para que de alguna manera no dependa todo de ellos, pues bueno, eso es una figura que nos parece fundamental de dinamización y que aporta muchísimo valor más allá de OKR. Porque si realmente vemos OKR como una herramienta que nos va a ayudar a que se produzca un cambio de cultura dentro de la organización, pues esa persona es un gestor del cambio. Entonces, tendrá mucho trabajo por delante. Puedes decir que se dedica a OKR, pero realmente se está dedicando a algo mucho más importante dentro de la organización, que es el valor que aporta OKR a la organización.
Entonces, casi por eso muchas veces se dice que esa persona tiene que ser un directivo de la organización, porque o tiene que ser alguien con una relevancia dentro de la organización, porque es el que tiene la visión para que eso ocurra. Que luego puede ser otra persona que no tenga esa visión o esa responsabilidad, no hay problema, pero de alguna manera consciente de que está contribuyendo de esa forma a la organización, no solo a que estén los Excels con los OKRs bien rellenos, ¿no? Sino que ocurran muchas más cosas. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, Javier, estamos terminando ya. Se pasa muy rápido esta conversación normalmente. Me enrollo mucho. No, bueno, te enrollas, pero en No, cosas no. interesantes, entonces no nos molesta ninguno de los dos, yo creo. Bueno, además Santi es uno de nuestros OKR Champion, así que estará también a tope. A mí se me ha hecho muy corto, ¿eh? Yo seguiría horas aquí con Javier. Totalmente, totalmente. Pero no quería terminar sin hacer una pregunta interesante que creo que seguramente muchos de nuestros oyentes estarán preguntando, que es, ¿se puede implantar esta metodología en cualquier tamaño de empresa? Sí, yo creo que desde luego las cosas buenas las debería poder hacer todo el mundo, ¿no? Volviendo un poco a ejemplos, a mí me parece un poco que durante mucho tiempo hemos vivido en una sociedad, ¿no? Como que había determinadas personas que no podían hacer determinadas cosas. Bueno, cada uno a su nivel, ¿no? Pero lo típico del médico, prohibirte hacer ejercicio porque tienes determinado problema, pues bueno, más bien recomienda el ejercicio que esté adecuado a sus necesidades y no prohíbas hacer ejercicio porque entonces te conviertes en un vegetal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas en la empresa también es muy habitual, ¿no? Es que como tienes este tamaño no puedes hacer estas cosas, o como estás en esta situación tampoco puedes hacer estas otras, ¿no? Yo creo que hay que adaptarlo. Claramente, OKR, por cómo está definido, de dónde viene y el recorrido que ha tenido, las grandes empresas le pueden sacar muchísimo más provecho, pero como todo, ¿no? O sea, que el tamaño, pues en el caso de una empresa, pues tiene una relevancia, y quizá una pequeña empresa pues no pueda tener a tantos niveles y con tanta profundidad y con tantos elementos, pero no hay ningún problema. Cada uno lo tiene que aprovechar a su medida, ¿no? Volviendo al tema del deporte, pues no todos podemos ser deportistas de élite, pero pues, si por desgracia la gente pues tiene limitaciones, pues a lo mejor tiene que hacer muy poquito deporte, pero algo tendrá que hacer, no puede estarse quieto, ¿no? Y una empresa pequeña pues no podrá tener a lo mejor un OKR Champion, no podrá tener OKRs de empresa, de equipos, de personas y haciendo todos los CFRs como hemos ido comentando, pero marcar determinadas prioridades, acostumbrarse a ir haciendo seguimiento de ellas, en fin. En las grandes empresas funciona mejor y en las demás habrá que ir adaptándose al tamaño. Se dice que las startups, por su propia naturaleza caótica y de tener que tomar decisiones demasiado en el corto plazo, pues no pueden trabajar con OKR. Quizá no sea importante que dediquen tanto tiempo a los OKRs, pero creo que de vez en cuando parar y mirar que si realmente todo eso que estás haciendo un poco a lo loco de experimentos y demás, realmente está alineado con lo que querías, porque pivotar está muy bien, pero lo que no puede ser es que pivotar te acabe llevando a hacer una cosa que no era la que realmente te gusta, ¿no? Entonces, sería un poco eso. Yo creo que sí, sirve para todas, pero no todas le van a poder sacar el mismo provecho. Totalmente. Pues ahí lo tenéis. Desde aquí os animamos a todos los que nos estéis escuchando, a que empecéis a plantar la semilla de OKR en vuestra compañía. Santi, ¿tienes alguna cosilla más que preguntarle a Javier? Pues simplemente que si queréis saber sobre esta metodología de OKR, que ayudó a transformar a empresas como Intel, como Google, que utilizan Netflix y Spotify, entre otras muchas, pues que no os podéis perder a Javier. Javier, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Por si quieren ampliar información al respecto. Pues lo mejor es en futurizable.com, que ahí tenemos mucho contenido, no solo de OKR, sino de otros temas de tendencia tecnológica, innovación y demás. Ahora estamos mucho con inteligencia artificial generativa y a partir de ahí pues ya puede tener acceso a nuestro manual de OKR, a una newsletter específica que tenemos también sobre OKR, eventos, cursos, todo lo que hacemos para ir divulgando
este sistema de gestión por objetivos. Pues ahí os esperamos, futurizable.com. Javier Martín, muchísimas gracias por visitarnos. Millones de gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros, encantado. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Santi, por acompañarme y muchas gracias a todos los oyentes que nos acompañáis un día más. Como sabéis, siempre estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Instagram como Si Yo Te Contara Podcast y, bueno, en singular.es y en hola@singular.es. Nos vemos en la siguiente. Un saludo.